Mi nombre es Maya y tengo 28 años. El día que mi padre me encontró volviendo a casa cojeando con mi bebé en la cadera y sin coche a la vista, me hizo una simple pregunta que lo cambió todo: ¿por qué no condujiste? Nunca pensé que 3 palabras pudieran desentrañar un año de control cuidadosamente oculto o que mi respuesta me llevaría a la pelea más dura de mi vida. Lo que pasó después expuso verdades que había tenido demasiado miedo de ver y me obligó a elegir entre la familia que había construido y la libertad que había perdido. Si estás viendo este vídeo ahora mismo, me encantaría saber de dónde eres. Déjalo en la sección de comentarios de abajo. Dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre alzar la voz cuando todo te dice que te quedes en silencio. Las bolsas de la compra se me clavaban en las palmas mientras acomodaba a Eli más arriba en mi cadera. Cada paso me enviaba un dolor agudo a través de mi tobillo torcido, pero seguí moviéndome. Tenía que hacerlo. La rueda del cochecito se había doblado 3 calles atrás, dejándome sin más opción que cargarlo todo: mi hijo de 18 meses, 2 bolsas de la compra y el peso de una vida que estaba demasiado agotada para examinar más. El sol de la tarde caía sobre la acera agrietada mientras pasaba cojeando por la casa de la señora Chen, por la esquina donde la señal de stop se inclinaba ligeramente a la izquierda, por todos los puntos de referencia familiares de un barrio que había dejado de sentirse como un hogar hacía meses. Los deditos de Eli se enredaban en mi pelo, tirando de vez en cuando, y su peso me hacía doler el hombro. Había llamado a Adam 4 veces. 4 veces, y cada llamada fue al buzón de voz. Ya debería estar acostumbrada. Cuando bajé de la acera en la calle Maple, oí que me llamaban por mi nombre con una voz que hizo que se me apretara la garganta de inmediato. ¿Maya? Me giré para ver la camioneta de mi padre deteniéndose a mi lado, su rostro curtido lleno de preocupación detrás del volante. Harold Bennett, bombero jubilado, el hombre que me enseñó a montar en bicicleta y a cambiar una llanta. El hombre que no había visto en 2 semanas porque las visitas, de alguna manera, se habían vuelto complicadas, inconvenientes, siempre pospuestas. Se detuvo de inmediato, abriendo la puerta incluso antes de que el motor se apagara. «Papá», dije, intentando sonar casual, normal. «Hola, ¿qué haces por este barrio?» Pero sus ojos ya me estaban escudriñando: la cojera, las bolsas, el bebé, el agotamiento que ya no podía ocultar. Esos ojos que habían evaluado edificios en llamas durante 30 años, que podían detectar una debilidad estructural desde el otro lado de la calle. Esos ojos vieron todo lo que había estado tratando de ocultar. «¿Por qué caminas?» Su voz era suave pero firme. El tono que significaba que ya sabía que algo andaba mal. «¿Dónde está tu coche? ¿Dónde está el todoterreno que te compré?» La pregunta me golpeó como un golpe físico. El todoterreno, el único regalo en el que mi padre había insistido cuando nació Eli, la única pieza de independencia que pensé que era verdaderamente mía. Mis manos temblaron ligeramente mientras ajustaba la posición de Eli. Está en casa», tartamudeé, desviando la mirada. «¿Por qué no está aquí contigo?» Se acercó más, su sombra proporcionando un alivio del sol. «¿Por qué cojeas con la compra y un bebé con este calor?» Abrí la boca para darle la respuesta ensayada, la que Judith me había preparado para decir si alguien preguntaba. «Ella lo está usando. No me importa. Prefiero caminar por el ejercicio». Pero cuando miré a los ojos de mi padre, algo dentro de mí se quebró. «Judith se llevó el coche», susurré, y de repente las lágrimas corrían por mi rostro. Lágrimas que no pretendía derramar. Lágrimas que había estado conteniendo durante meses. Dijo que es mejor si me quedo en casa y me concentro en ser madre. Dijo que tengo suerte de que me dejen quedarme en su casa y que necesitaba aprender a ser responsable. Las palabras salieron a borbotones, y me arrepentí de ellas de inmediato. «Por favor, no hagas de esto un problema, papá. Está bien. Es solo temporal hasta que...» Pero me detuve porque toda la postura de mi padre había cambiado. La suave preocupación se había transformado en otra cosa, algo que solo había visto un puñado de veces en mi vida. Apretó la mandíbula, sus hombros se cuadraron y sus ojos se volvieron agudos y enfocados de una manera que me recordó que él corría hacia edificios en llamas cuando todos los demás salían corriendo. «Sube al coche, Maya», dijo en voz baja, con una calma peligrosa. «Vamos a arreglar esto esta noche». Se me encogió el estómago. «Papá, no»,
no lo entiendes. Adam se enfada mucho cuando... No me importa lo que le pase a Adam. Abrió la puerta del pasajero y tomó suavemente las bolsas de la compra de mis manos doloridas. Sube al coche. Dudé, congelada entre el miedo a la confrontación y el abrumador alivio de que alguien, por fin, se pusiera de mi lado. En mis brazos, Ellie comenzó a inquietarse, sintiendo mi tensión como siempre lo hacía. La expresión de mi padre se suavizó de inmediato. Extendió la mano con cuidado. ¿Puede el abuelo cogerte, campeón? Ellie prácticamente se lanzó hacia él, envolviendo sus pequeños brazos alrededor del cuello de Harold con un entusiasmo que no había visto en semanas. Mi hijo se relajó por completo en los brazos de mi padre, apoyando la cabeza en el hombro de Harold como si hubiera encontrado el lugar más seguro del mundo. Y fue entonces cuando me di cuenta. Ese pequeño momento. Mi bebé se sentía más seguro con mi padre que en su propia casa. La revelación hizo que me temblaran las rodillas. Me subí a la camioneta. Mientras papá aseguraba a Ellie en la vieja silla de coche que guardaba en la parte de atrás, la de las visitas de emergencia para cuidar al niño que se habían vuelto cada vez más raras, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El aire acondicionado me dio en la cara y me di cuenta de que estaba temblando. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó papá mientras se incorporaba al tráfico, con la voz cuidadosamente controlada. Unos meses, admití en voz baja. Empezó poco a poco. Judith dijo que notó que me ponía ansiosa al conducir, que quizás debería dejarla conducir cuando saliéramos todos juntos. Luego sugirió que ella guardara la llave de repuesto para que no la perdiera. Luego empezó a decir que parecía cansada y que quizás no debería conducir hasta que me sintiera mejor. Y luego, la semana pasada, simplemente se llevó los 2 juegos de llaves. ¿Y Adam? Tragué saliva. Dijo que su madre solo intentaba ayudar. Que yo estaba exagerando, que mis hormonas probablemente todavía se estaban ajustando después de tener a Ellie, y que estaba viendo problemas donde no los había. Las manos de papá se apretaron en el volante, sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué más?, preguntó en voz baja. Fue entonces cuando todo salió a raudales. Cosas que nunca había dicho en voz alta. Como Judith revisaba mi teléfono cada vez que lo dejaba en la encimera, afirmando que solo se aseguraba de que no me sintiera abrumada por las redes sociales. Como Adam había instalado un rastreador de ubicación en mi teléfono por seguridad. Como hacían comentarios constantemente sobre la influencia de mi padre, haciéndome débil e ingrata. Como quizás pasaba demasiado tiempo pensando en lo que mi madre hubiera querido en lugar de apreciar lo que tenía ahora. Papá se detuvo bruscamente, aparcando en el estacionamiento de una tienda de comestibles. Se giró para mirarme de frente. El control empieza poco a poco, Maya, dijo, con la voz cargada de emoción. Te quitan un poco cada vez, para que no te des cuenta. Luego te lo quitan todo, y te quedas preguntándote cómo llegaste ahí. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos. ¿Crees que no vi venir esto? Lo vi en tu boda. Lo vi cuando las visitas empezaron a cancelarse. Lo vi cada vez que Adam encontraba una razón por la que no podías venir a la cena del domingo. Lo miré, atónita. ¿Lo sabías? ¿Lo sospechaba? Esperaba estar equivocado. Su voz se quebró ligeramente. Pero un padre sabe cuando su hija está desapareciendo. Las lágrimas volvieron a correr por mi rostro, pero esta vez se sentían diferentes. No avergonzadas, no ocultas, simplemente honestas. No sé cómo salir de esto, susurré. Papá extendió la mano y tomó la mía, su palma callosa cálida, sólida y real. Ya empezaste, dijo con firmeza. Hoy, ahora mismo. Y no lo estás haciendo sola. Volvió a arrancar el motor. Te quedas conmigo esta noche. El pánico se apoderó de mi pecho. Papá, Adam se pondrá furioso. Dirá que estoy siendo dramática, que estoy causando problemas. Entonces que venga a hablar conmigo, dijo papá con calma, volviendo a la carretera. ¿Que lo intente? El trayecto de 20 minutos hasta la casa que compartía con Adam y Judith se sintió como el viaje más largo de mi vida. La presencia tranquila de mi padre a mi lado debería haber sido tranquilizadora, pero todo lo que podía pensar era en la confrontación que me esperaba dentro de esas paredes. La casa parecía pacífica desde fuera.
El césped bien cuidado, los parterres de flores que Judith mantenía obsesivamente. El columpio del porche que había elegido, pensando que sería un lugar para mecer a Ellie en las tardes de verano. Nunca me había sentado en él. Judith decía que los bebés no deberían estar afuera con el aire de la tarde. Papá entró en el camino de entrada y apagó el motor. En el espejo retrovisor, pude ver a Ellie durmiendo en su silla de coche, agotado por el caos de la tarde. Una parte de mí quería decirle a papá que simplemente se fuera, que se olvidara del coche, que les dejara quedarse con todo si eso significaba evitar lo que estaba a punto de suceder. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta principal se abrió. Judith apareció en el porche, con los brazos cruzados, su expresión ya torcida por la desaprobación. Iba vestida impecablemente como siempre, pantalones de pinzas, una blusa impecable, su cabello plateado perfectamente peinado. Parecía una mujer que nunca había vuelto a casa cojeando con la compra y un bebé con un tobillo torcido. «Esta es la entrada dramática que vamos a hacer ahora», gritó, su voz goteando con descendencia. Papá salió de la camioneta lentamente, deliberadamente. Lo había visto moverse así antes en escenas de accidentes, acercándose a situaciones volátiles con una calma mesurada. Caminó hacia mi lado y abrió mi puerta, esperando a que yo saliera a mi propio ritmo. «¿Dónde está el coche de mi hija?», preguntó, su voz baja pero que se oyó en todo el patio con una autoridad inconfundible. Judith se rió. De verdad se rió. «Oh, Harold, siempre tan dramático. No la tenemos prisionera. La estamos ayudando». ¿Ayudándola quitándole su medio de transporte? El tono de papá permaneció tranquilo, pero pude oír el acero debajo. «No estaba siendo responsable con él», dijo Judith, bajando los escalones del porche como si entrara en un tribunal que sabía que ganaría. «Maya ha estado muy olvidadiza últimamente. Emocional. Sucede después de tener un bebé, las hormonas, el estrés. Dejó el coche en marcha en el camino de entrada 2 veces. Se olvidó de dónde aparcó en la tienda. Le estamos proporcionando estructura porque eso es lo que necesita ahora mismo». Sentí que mi cara se sonrojaba de vergüenza y rabia porque esos incidentes, exagerados y retorcidos como los describía Judith, habían ocurrido, y ella los había estado coleccionando como munición. «¿Maya?». Papá me miró, dándome espacio para hablar o permanecer en silencio, dejándome la elección a mí. Pero antes de que pudiera responder, Adam apareció en la puerta, todo sonrisas y preocupación, interpretando el papel del marido cariñoso tan perfectamente que me revolvió el estómago. «Cariño», gritó, bajando los escalones corriendo. «Deberías haberme dicho que necesitabas que te llevaran. Estaba en una reunión, pero habría venido a buscarte». Miró a papá con una expresión avergonzada. «Harold, lamento que te haya preocupado. Mamá solo guardaba las llaves hasta que Maya se sintiera mejor. Hemos estado preocupados por sus niveles de ansiedad». Observé esta actuación desde fuera de mí misma de alguna manera, viendo a Dan con nuevos ojos. El cambio de tono, la forma en que colocaba su cuerpo entre papá y yo, la sutil implicación de que yo era el problema, la forma en que hacía que todo sonara razonable y cariñoso mientras me hacía sentir loca. «Dale las llaves», dijo papá simplemente. «Ahora». La sonrisa de Adam vaciló por un segundo antes de recuperarse. «Claro, claro. Solo creo que deberíamos hablar de esto dentro como una familia. Maya, esto es vergonzoso para ambos. ¿Por qué involucrar a tu padre en nuestros asuntos privados?». Ahí estaba. El suave regaño, la sutil vergüenza, la implicación de que lo había traicionado al buscar ayuda. Mi voz salió más débil de lo que quería. «Papá, quizás deberíamos irnos. Puedo coger las llaves más tarde. Esto no tiene por qué ser». «No se negocia con gente que te roba», interrumpió papá, sus ojos nunca se apartaron de Adam. La palabra robar quedó suspendida en el aire como una granada. La cara de Judith se puso roja. «No robamos nada. Vive bajo nuestro techo. Sigue nuestras reglas. Así es como funcionan las familias, Harold. Quizás si hubieras establecido mejores límites con ella mientras crecía, lo entendería». Papá se volvió hacia Judith lentamente, y vi cómo ella daba un paso involuntario hacia atrás. «Vuestro techo», repitió en voz baja. «Mi hija paga la mitad de la hipoteca de esta casa».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi la cara de Adam palidecer. La boca de Judith se abrió y se cerró como un pez. ¿Ella? Nosotros, tartamudeó Judith, intentando recuperarse. Nosotros gestionábamos las finanzas. ¿Por qué? Porque la habéis estado tratando como a una inquilina en su propia casa, terminó papá. Como a alguien a quien le estáis haciendo un favor en lugar de a una socia igualitaria. Y fue entonces cuando lo sentí. La primera chispa real de ira atravesando meses de confusión y dudas. Me consideraban una invitada, una dependiente, un mueble controlable que podían mover a su antojo. No era Maya Bennett, la que se había graduado con honores. No era Maya, la que había trabajado en marketing y tenía sueños de terminar su maestría. Ni siquiera era Maya, la madre. Solo era un problema que gestionar, una variable que controlar. Trae las llaves, dije en voz baja, mi voz más fuerte que antes. Ahora. Adam me miró como si le hubiera dado una bofetada. Por un momento, nadie se movió. Luego sacó las llaves del coche de su bolsillo y las arrojó sobre la mesa del porche con un estrépito que sonó como un insulto. Ahí tienes, dijo, su voz repentinamente fría, despojada del acto de marido gentil. ¿Contenta? No fue un gesto de respeto. Fue una demostración de poder. Mira con qué facilidad puedo dar o quitar lo que es tuyo. Papá se quedó completamente quieto, observando a Adam de la misma manera que lo había visto estudiar estructuras inestables en edificios antiguos. Buscaba grietas, debilidades, señales de colapso inminente, y por la tensión de su mandíbula, pude decir que las estaba encontrando. Judith se recuperó rápidamente, cambiando de táctica con una facilidad practicada. Bien. Si quiere el coche, puede tenerlo. Pero eso significa que también asume toda la responsabilidad. Se acabó que la ayudemos con el bebé cuando necesite un descanso. Se acabaron las comidas preparadas. Se acabó que la cubramos cuando no pueda con las cosas. La amenaza era clara. Acepta nuestra ayuda, acepta nuestro control, o piérdelo todo. Algo dentro de mí se rompió. No ayudáis, me oí decir, mi voz temblorosa pero clara. Vigiláis. Criticáis. Me hacéis sentir como si estuviera fracasando en todo. Los ojos de Judith se abrieron con ofensa. ¿Eso es lo que piensas? Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de que reorganizara toda mi vida para estar aquí cuando tuviste a Ellie. Reorganizaste mi vida, le respondí. Te mudaste a nuestra casa y tomaste el control. Decidiste qué debía comer, cuándo debía dormir, cómo debía criar a mi propio hijo. Me hiciste sentir como una invitada en mi propia casa. Y Adam, me volví hacia mi marido, con las lágrimas corriendo ahora. Tú la dejaste. El rostro de Adam se endureció. Eso no es justo, Maya. Mamá intentaba ayudar porque estabas teniendo dificultades. Estabas ansiosa todo el tiempo, llorando sin motivo. Te revisan el teléfono, la pregunta de papá atravesó la defensa de Adam como un cuchillo. Me quedé helada. Los ojos de Adam se abrieron de par en par, por supuesto que no. Eso es ridículo. Solo cuando actúa de forma sospechosa, interrumpió Judith, y la habitación se quedó en silencio. La cabeza de Adam se giró bruscamente hacia su madre, su expresión de pánico. Judith pareció darse cuenta de lo que había admitido, su rostro palideció. La voz de papá, cuando llegó, fue como un trueno. No tenéis derecho a vigilar su vida. El estruendo sacudió las paredes, resonando en los techos altos de los que Judith estaba tan orgullosa. No es vuestra prisionera. No es vuestro proyecto. Es una mujer adulta con derechos, y se los habéis estado quitando sistemáticamente. Nunca había oído a mi padre gritar así. En 30 años de conocerlo, a través de incendios en casas y emergencias familiares y la muerte de mi madre, nunca escuché ese nivel de rabia en su voz. Adam pareció encogerse, su bravuconería anterior se evaporó. Solo intento que nuestra familia funcione, dijo débilmente. Intento mantener todo unido. Maya ha estado tan emocional desde lo de Ellie, y mamá sabe cómo manejar. Aislándola, papá dio un paso adelante, y Adam de hecho retrocedió. ¿Quitándole el coche? ¿Vigilando su teléfono? ¿Haciendo que tenga miedo de ver a su propio padre?
Eso no es manejar nada. Eso es abuso. La palabra quedó suspendida en el aire. ¿Abuso? Nunca me permití pensarlo antes. Nunca me permití nombrar lo que estaba sucediendo. Pero al oírla en voz alta, sentí que algo se abría en mi pecho. Desde arriba, Ellie empezó a llorar. La tensión en la habitación lo había despertado. O quizás había estado despierto todo el tiempo, sintiendo el conflicto como siempre lo hacía. Me giré inmediatamente hacia las escaleras, el instinto maternal por encima de todo lo demás. Pero mientras me movía, papá puso una mano suave en mi hombro, deteniéndome por un momento. «Haz las maletas», dijo en voz baja, solo para mí. «Los dos venís conmigo». «No se va a llevar al bebé a ninguna parte», chilló Judith, su compostura finalmente rota por completo. «No puedes simplemente». «El bebé es su hijo», dijo papá, su voz volviendo a esa calma peligrosa, «no tuyo. Y a menos que quieras que llame a la policía y les explique cómo has estado reteniendo las llaves del coche de mi hija y vigilando su teléfono sin su consentimiento, te sugiero que te apartes». Miré a Adam, una parte de mí todavía esperando que me defendiera, que probara que en algún lugar debajo de todo este control estaba el hombre con el que me había casado. Pero él simplemente se quedó allí, mirando entre su madre y mi padre como un niño esperando que los adultos le dijeran qué hacer. Fue entonces cuando supe que no había nada que salvar aquí. Subí a hacer las maletas, con las piernas temblando, las manos temblorosas, pero la mente más clara de lo que había estado en meses. Esta casa que tanto me esforcé por convertir en un hogar. Eligiendo colores de pintura que Judith cambiaba inmediatamente. Colocando muebles que ella recolocaba al día siguiente. Colgando fotos que ella quitaba. Esta nunca fue mi casa. Era una prisión que decoré yo misma. Arriba, me moví por el dormitorio mecánicamente, sacando cosas de los cajones con manos temblorosas. Pañales. Coge el paquete entero. Biberones, todos ellos. El elefante de peluche favorito de Ellie, el que mi madre me había dado cuando le dije que estaba embarazada, solo semanas antes de morir. Ropa para los dos, aunque no podía pensar con claridad sobre lo que necesitaríamos. Documentos, certificados de nacimiento, tarjetas de la seguridad social, mi pasaporte, todo lo importante. La foto de mi madre y yo en mi graduación universitaria, su sonrisa tan orgullosa, tan llena de esperanza por mi futuro. La agarré, con marco y todo, apretándola contra mi pecho por un momento. ¿Estaría decepcionada de cómo había dejado que las cosas se pusieran tan mal? ¿O lo entendería? Oí voces abajo, una discusión ahogada, pero me obligué a seguir moviéndome. Empaca. Solo empaca. No pienses en lo que viene después. Mientras cerraba la cremallera de la bolsa de pañales, oí pasos en la escalera. Pesados, familiares. Adam. Apareció en el umbral del dormitorio, bloqueándome el paso, con los brazos extendidos como si pudiera impedirme físicamente salir. Maya, no hagas esto. Su voz había cambiado de nuevo, más suave ahora, suplicante. No te vayas con él. Sabes que a tu padre nunca le cae bien. Siempre ha estado en contra nuestra. ¿Te está metiendo estas ideas en la cabeza? Abracé a Ellie con más fuerza. Mi hijo había dejado de llorar cuando lo cogí, pero ahora se aferraba a mí con fuerza, sus deditos agarrando mi camisa. Adam, muévete. Solo escúchame un segundo. Dio un paso hacia la habitación, y yo instintivamente di un paso atrás. Estás exagerando. Sé que las cosas han estado tensas. Sé que mamá puede ser mucho a veces, pero es solo porque se preocupa. Ambos nos preocupamos mucho por ti y por Ellie. Hablemos de esto. Pondré límites con mamá. Lo prometo. Unos de verdad esta vez. Ahí estaba. El bucle en el que había estado atrapada durante meses. Control, luego culpa, luego afecto, luego promesas, y de vuelta al control. Dando vueltas y vueltas hasta que ya no sabía qué era arriba y qué era abajo. Creí cada promesa, susurré, mi voz quebrándose. Nada cambió. Solo empeoró. Eso no es verdad. Me quitaste las llaves del coche, Adam. Dejaste que tu madre vigilara mi teléfono. Me hiciste sentir loca por querer ver a mi propio padre.
Te estaba protegiendo. Has estado tan inestable desde que nació Eli. El médico dijo que la ansiedad posparto. El médico dijo que podría tener ansiedad. Tú y tu madre decidisteis que era incapaz de manejar mi propia vida. El rostro de Adam se endureció ligeramente, la máscara resbalando. Extendió la mano hacia Eli. Déjame cogerlo. Nos calmaremos y hablaremos de esto racionalmente. No fue agresivo. No fue violento, pero algo en el gesto, la suposición de que podía simplemente tomar a mi hijo de mis brazos, el derecho, hizo que algo feroz se encendiera dentro de mí. Retrocedí bruscamente. No lo toques. Los ojos de Adam se abrieron de par en par, y por un momento vi un shock genuino. Nunca le había hablado así. Nunca había establecido un límite tan firme. Antes de que pudiera responder, mi padre apareció en lo alto de las escaleras, moviéndose con esa misma calma mesurada que de alguna manera se sentía más peligrosa que cualquier muestra de agresión. Ella dijo que no, afirmó papá simplemente. Por primera vez, vi algo cambiar en la expresión de Adam. Miedo real. Estaba mirando a mi padre no como el padre de Maya, no como el bombero jubilado que venía a las fiestas de cumpleaños, sino como un hombre que podía y pondría fin a esta situación de manera decisiva. Adam retrocedió fuera del umbral. Desde abajo, la voz de Judith chilló. Voy a llamar a la policía. Estás secuestrando al bebé. Harold, estás permitiendo su crisis nerviosa. Papá de hecho se rió, un sonido amargo. ¿Crees que la policía va a creer tu palabra por encima de la de una madre? Una madre que abandona una casa donde le quitaron el coche, le vigilaron el teléfono y la estaban controlando. Por favor, haz esa llamada. Recogí las bolsas, asegurando a Eli en mi cadera con un brazo. Mi tobillo todavía me dolía, pero la adrenalina lo hacía soportable. Papá tomó las bolsas más pesadas de mí sin decir una palabra. Bajamos las escaleras juntos. Judith estaba al pie, con el teléfono en la mano, el rostro contraído por la rabia. Estás cometiendo un gran error, me siseó. Te arrepentirás de esto. Volverás arrastrándote, y cuando lo hagas. Muévete, dijo papá en voz baja. Algo en su tono, o quizás la mirada en sus ojos, hizo que Judith se apartara. Así de simple, la mujer que había controlado cada aspecto de mi vida durante el último año se quitó de nuestro camino. Pasé a su lado, pasé junto a Adam que merodeaba inútilmente en el pasillo, pasé por la cocina donde me habían criticado por cada comida que había intentado cocinar, pasé por la sala de estar donde me habían dicho que mi crianza era demasiado blanda, demasiado ansiosa, demasiado todo. En la puerta, me detuve, no por duda, sino por la extraña necesidad de marcar el momento. Miré a mi alrededor una última vez a la casa que me había asfixiado lentamente, la hermosa prisión que tanto me había esforzado por amar. Luego salí. Papá me siguió. La puerta se cerró detrás de nosotros. Adam no nos siguió afuera. Judith no nos persiguió hasta la camioneta. Se quedaron dentro. Y me di cuenta con una claridad fría de que ya habían pasado a su siguiente estrategia. Esto no había terminado. Papá aseguró a Eli en la silla de coche mientras yo me subía al asiento del pasajero, todo mi cuerpo temblando ahora que realmente nos íbamos. Mientras salíamos del camino de entrada, no pude evitar mirar hacia atrás a la casa en el espejo lateral, viéndola hacerse cada vez más pequeña. Papá, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Y si viene a por Eli? ¿Y si intenta quitármelo? Podría decir que no soy apta, que soy inestable. Han estado construyendo esa narrativa durante meses. Papá extendió la mano y apretó la mía brevemente antes de volver a ponerla en el volante. Entonces se encontrará con un hombre que no se echa para atrás, dijo con firmeza, y le mostrará a cada juez, a cada abogado, a cada persona que necesite verlo exactamente lo que te hicieron. No estás sola en esto, Maya. Ya no. Apreté mi cara contra la ventana, viendo pasar las calles familiares, dirigiéndome hacia la casa de mi padre, hacia la seguridad, hacia un aire que podía respirar. Por primera vez en más de un año, no estaba pidiendo permiso para salir de una habitación. No estaba revisando mi teléfono con ansiedad para ver si había perdido una llamada. No estaba calculando si mis palabras provocarían una discusión. Solo era una madre abrazando a su hijo, alejándose de las personas que habían intentado convencerla de que no era nada.
Y en algún lugar bajo el miedo, el agotamiento y el shock, sentí la más pequeña chispa de algo que casi había olvidado que existía: esperanza. La camioneta de papá entró en su camino de entrada justo cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que parecían casi demasiado pacíficos para cómo me sentía por dentro. La casa se veía exactamente como la recordaba de mi infancia, modesta, cálida, con el viejo casco de bombero de papá todavía colgado junto a la puerta principal y las campanillas de viento de mamá todavía cantando desde el porche. No había estado aquí en 2 meses. 2 meses de excusas y planes cancelados y las cuidadosas sugerencias de Adán de que quizás deberíamos recibir a papá en nuestra casa, donde era más fácil con el bebé. Cuando salí de la camioneta, algo se aflojó en mi pecho. Podía respirar. De verdad respirar. Nadie iba a aparecer en la puerta con críticas sobre cómo sostenía a Eli, cómo me veía, si había recordado hacer algo que nunca se me había pedido en primer lugar. Papá abrió la puerta y se hizo a un lado, dejándome entrar primero. El olor familiar me golpeó de inmediato: café, libros viejos, el leve aroma a humo de leña de la chimenea. Hogar. Esto era el hogar. Puse a Eli con cuidado en la alfombra de la sala de estar, e inmediatamente comenzó a gatear, explorando con una emoción que no había visto en semanas. Tocó las viejas botas de papá junto a la puerta, balbuceó felizmente a las fotos en la pared, se levantó apoyándose en la mesa de café para examinar una colección de monedas de desafío de bomberos. «Está feliz», susurré, viendo a mi hijo reír mientras descubría la colección de camiones de bomberos antiguos de papá en un estante bajo. «Los niños saben cuándo están a salvo», dijo papá en voz baja, dejando nuestras bolsas. «Los animales también lo saben. Es instinto». Las palabras me golpearon más fuerte de lo que deberían. Eli lo sabía. Mi bebé había sentido la tensión en esa casa, había absorbido las críticas y el control, había sentido la ansiedad constante de su madre. Y ahora, en solo unos minutos en casa de su abuelo, era un niño diferente. ¿Qué le había hecho? ¿Qué había permitido que sucediera? Papá debió ver mi cara desmoronarse porque estuvo a mi lado de inmediato, su mano en mi hombro. «No te vayas por ahí, cariño. Lo sacaste. Eso es lo que importa». Me guió a la mesa de la cocina y me sentó. «Lo primero es lo primero, tu teléfono se queda apagado. Pueden rastrearte a través de él, y no voy a arriesgarme. Segundo, no volverás allí sola, nunca. ¿Estamos de acuerdo en eso?» Asentí, sintiéndome como una niña de nuevo, pero en el buen sentido. Alguien me estaba protegiendo. Alguien estaba tomando decisiones diseñadas para mantenerme a salvo, no para controlarme. «Haré algo de cenar», dijo papá. «Tú solo siéntate con Eli. Descansa». Descansar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dijo que descansara sin que fuera una crítica a mi incapacidad para manejar las cosas? Esa noche, después de que papá preparara sándwiches de queso a la parrilla y sopa de tomate, la comida reconfortante de mamá, la que ella hacía cada vez que yo estaba enferma o triste, acosté a Eli en la cama de la habitación de invitados, rodeado de almohadas para mantenerlo seguro. Papá había encontrado un viejo monitor de bebés en el sótano, todavía en su caja de cuando yo nací. «Nunca me deshice de nada tuyo», admitió. «Tu madre no me dejaba. Decía que podrías necesitarlo algún día». La idea de mamá hizo que me picaran los ojos. Murió hace 3 años, un cáncer que avanzó demasiado rápido para que cualquiera de nosotros lo aceptara. Si ella hubiera estado aquí, ¿habría visto lo que estaba pasando? ¿Me habría impedido casarme con Adam en primer lugar? Me metí en la otra cama de invitados, agotada más allá de toda medida. Y por primera vez en meses, me sentí lo suficientemente segura como para cerrar los ojos sin ansiedad por lo que sucedería mientras dormía. Pero la seguridad no detuvo las pesadillas. Me desperté jadeando, con el corazón acelerado, convencida de que había oído los pasos de Judith en el pasillo. El sueño había sido tan vívido, ella de pie sobre la cuna de Eli, llevándoselo, diciéndome que había perdido mi oportunidad, que había demostrado que no era apta. Un suave golpe en la puerta. «Maya, ¿estás bien ahí dentro?» La voz de papá. Real, presente, segura. «Solo una pesadilla», respondí, con la voz temblorosa. La puerta se abrió ligeramente y papá se recortó en la luz del pasillo. «Estás a salvo, cariño».
Solo soy yo. ¿Quieres un poco de agua? Asentí. Y desapareció, regresando momentos después con un vaso y sentándose en el borde de la cama como solía hacer cuando yo era pequeña y tenía miedo de las tormentas. Sigo pensando que van a aparecer y se lo van a llevar, susurré. Que voy a despertar y Ellie no estará y habrán convencido a todo el mundo de que estoy loca. Eso no va a pasar. La voz de papá era firme. Te lo prometo, Maya, eso no va a pasar. Pero mientras lloraba en su hombro en silencio para que Ellie no se despertara, no estaba segura de creerle. A la mañana siguiente, a pesar de apagar mi teléfono, Adam encontró una manera de comunicarse. El teléfono de papá sonó a las 7 de la mañana, y no paró. Llamada tras llamada, cada una del número de Adam. Papá finalmente respondió a la 10ª llamada, poniéndolo en altavoz para que yo pudiera escuchar. ¿Dónde está ella? La voz de Adam era tensa, controlada, peligrosa en su calma. ¿Dónde está mi esposa, Harold? Tu esposa está exactamente donde eligió estar, respondió papá de manera uniforme. Déjame hablar con ella ahora. Ella no quiere hablar contigo. Le estás envenenando la mente. Siempre me has odiado. Siempre has pensado que lo sabías todo mejor que nadie. Papá colgó, bloqueó el número. Su teléfono fijo sonó 5 minutos después. Esta vez era la voz de Judith en el contestador automático, y papá lo dejó sonar para que yo pudiera escuchar. Harold, escucha con mucha atención. Maya está confundida. No está pensando con claridad. La depresión posparto puede hacer que las mujeres hagan cosas irracionales, y todos hemos estado muy preocupados por ella. Tráela de vuelta, y la perdonaremos por este episodio. Le conseguiremos la ayuda que necesita. Pero si continúas permitiendo este comportamiento, habrá consecuencias. Consecuencias legales. Tenemos evidencia documentada de su inestabilidad, su incapacidad para cuidar adecuadamente de Ellie. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. La palabra perdonar me heló la sangre. ¿Perdonarme por qué? ¿Por querer las llaves de mi coche? ¿Por no querer ser vigilada? ¿Por abandonar una situación en la que me trataban como a una prisionera? Papá reprodujo el mensaje 2 veces, luego lo guardó antes de borrarlo de la máquina. Vamos a guardar todo esto, dijo. Todo lo que digan, todo lo que hagan. ¿Evidencia? Esa tarde, mientras Ellie dormía la siesta, le conté todo a papá. No la versión saneada, no la versión en la que minimizaba o ponía excusas. La versión real. Como Judith criticaba cada comida que cocinaba, diciéndome que estaba criando a Ellie para ser un comensal quisquilloso. Como inspeccionaba mis recibos de la compra y me decía que era un derroche. Como revisaba mi armario y quitaba la ropa que consideraba inapropiada para una madre. Como me decía que estaba ganando demasiado peso, y luego en la misma frase decía que estaba demasiado delgada y que claramente no comía lo suficiente. Como Adam siempre se ponía de su lado. Como decía, mamá solo intenta ayudar, o estás siendo demasiado sensible, o ¿por qué siempre tienes que hacer las cosas difíciles? Como me habían ido aislando poco a poco de mis amigos, diciéndome que estaba demasiado cansada para obligaciones sociales, que Ellie necesitaba consistencia y rutina. Como las visitas a papá se posponían constantemente porque siempre surgía algo, Adam tenía algo de trabajo, Judith no se sentía bien, el tiempo era malo, Ellie estaba irritable. Como me habían hecho dudar de mi propia memoria, de mi propia percepción, de mi propia cordura. Me dijeron que había dejado el coche en marcha 2 veces, dije, mi voz quebrándose. Pero papá, no recuerdo haberlo hecho. Recuerdo haberlo apagado, pero insistieron, y parecían tan preocupados, que pensé que quizás estaba perdiendo la cabeza. Los puños de papá se apretaron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se levantó y caminó hacia la ventana, su espalda rígida de rabia contenida. Te estaban aislando, dijo, con la voz áspera. Un patrón clásico de abuso. Hacerte dudar de ti misma, aislarte de tu apoyo, hacerte dependiente y luego controlar cada aspecto de tu vida. Se volvió para mirarme, y vi lágrimas en sus ojos por primera vez desde el funeral de mamá. Eso es abuso, Maya. Lo que te hicieron, eso es abuso. No estabas imaginando cosas. No estabas exagerando.
Te estaban destrozando sistemáticamente. Al oírle decirlo de nuevo, claramente, sin lugar a dudas, algo dentro de mí cambió. La culpa que había estado cargando, la vergüenza, el cuestionamiento constante de si yo era el problema, empezó a disiparse. ¿Qué hago ahora?, susurré. Papá se secó los ojos bruscamente y volvió a sentarse. Mañana hablamos con un abogado. Esta noche, descansas y dejas de preguntarte si tomaste la decisión correcta. Te salvaste a ti misma y a tu hijo. Eso es lo que hiciste. Esa noche, sostuve a Ellie mientras dormía, viendo su pecho subir y bajar, su carita pacífica de una manera que no había visto en meses. Papá tenía razón. Lo había sacado. Lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos. Pero no podía quitarme la sensación de que Adam y Judith aún no habían terminado conmigo. La amiga de toda la vida de papá, Lucinda Vargas, tenía una oficina en un edificio histórico renovado en el centro, todo de ladrillo visto y altas ventanas que dejaban entrar chorros de luz matutina. Tenía unos 50 años, ojos agudos con cabello entrecano recogido en un moño ordenado y el tipo de presencia tranquila y enfocada que me hizo sentir inmediatamente más segura. Harold me llamó anoche, dijo, indicándonos que nos sentáramos. Papá había arreglado que su vecina, la señora Patterson, cuidara de Ellie, diciendo que esta conversación necesitaba toda mi atención. Me dio los detalles básicos, pero necesito escucharlo de ti. Empieza desde el principio. Así que se lo conté todo de nuevo, pero esta vez fue diferente. Lucinda tomó notas, hizo preguntas específicas, asintió ante ciertos detalles de una manera que me hizo darme cuenta de que había escuchado historias como la mía antes. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me miró directamente. Maya, lo que estás describiendo es control coercitivo. Es un patrón de comportamiento diseñado para aislarte, hacerte dependiente y despojarte de tu autonomía. Quitarte el coche, vigilar tu teléfono, controlar tus finanzas, limitar el contacto con tu padre. No son incidentes aislados. Esto es abuso sistemático. La palabra abuso todavía me hacía estremecer. Pero escucharla de un abogado, de alguien que trataba estos casos profesionalmente, lo hizo sentir más real, más válido. ¿Qué podemos hacer?, preguntó papá. Primero, documentamos todo. Cada llamada, cada mensaje de texto, cada interacción. Segundo, solicitamos una orden de protección si continúan acosando a Maya. Tercero, nos preparamos para una batalla por la custodia porque, según lo que me has contado, intentarán usar acusaciones de inestabilidad en tu contra. Se me encogió el estómago. ¿Dijeron eso? Judith dijo que tienen documentación de mi inestabilidad. La expresión de Lucinda se endureció. Entonces nos adelantamos. Obtenemos tus expedientes médicos que no muestran ningún diagnóstico de depresión posparto o psicosis. Obtenemos declaraciones de tu médico. Demostramos que sus preocupaciones fueron fabricadas para justificar el control. Y nos preparamos para que se pongan desagradables porque las personas que pierden el control no se rinden en silencio. Salimos de su oficina con un plan y la creciente sensación de que esto iba a empeorar mucho antes de mejorar. Regresamos a casa de papá para encontrar el coche de Adam aparcado en el camino de entrada. Mi corazón se detuvo. Papá inmediatamente extendió el brazo, bloqueándome. Quédate detrás de mí. Adam estaba paseando por el césped delantero, y cuando nos vio, se apresuró hacia adelante, con la cara roja, los ojos desorbitados por una mezcla de pánico y rabia. Maya, ¿qué estás haciendo? No puedes simplemente llevarte a Ellie y desaparecer. Papá se interpuso entre nosotros. No desapareció. Dejó una situación en la que estaba siendo controlada. Controlada, Adam se rió, pero fue un sonido áspero y desesperado. ¿Eso es lo que te dijo? ¿Que la controlábamos? La cuidábamos. La apoyábamos cuando apenas podía funcionar. Quitándole el coche. La voz de papá era peligrosamente baja. No era seguro que condujera. Estaba distraída, ansiosa. Déjame hablar con ella. Adam intentó rodear a papá, pero papá se movió con él, manteniendo la barrera entre nosotros. Maya, por favor, solo habla conmigo, solo 5 minutos sin que él interfiera. Ella no quiere hablar contigo, dijo papá con firmeza.
Fue entonces cuando apareció el coche de Judith, y me di cuenta de que esto había sido coordinado. Salió, perfectamente compuesta, y caminó hacia nosotros con el aire de alguien que llega para limpiar un desastre. Harold, cuando mi nuera murió, intervine para ayudar, dijo Judith, su voz goteando una falsa dulzura. Crié a Adam y a su hermana a través de la tragedia. Y cuando Maya necesitó apoyo, abrimos nuestro hogar y nuestros corazones. Así es como nos lo paga, escapándose en la noche con nuestro nieto. ¿Vuestro nieto? Las palabras salieron de mí antes de que pudiera detenerlas. Eli es mi hijo. ¿Y dónde pensabas criarlo? Los ojos de Judith se clavaron en mí con fría furia. ¿En casa de tu padre? ¿Sin trabajo, sin estabilidad? Te lo hemos dado todo. Un techo. Comida. Cuidado de niños. Y si te vas, también perderás a Eli. La amenaza estaba al descubierto ahora, ya no velada. ¿Es eso una amenaza?, preguntó papá, su voz resonando en el patio. Adam intervino, intentando controlar los daños. Mamá, para. Maya, ella no quiere decir. Pero Judith no había terminado. Tenemos documentación. Mensajes de texto donde admite que no puede con la maternidad. Fotos de ella dejando a Eli sin supervisión. Preocupaciones médicas que hemos planteado a su médico. Mentiras, dije, mi voz temblorosa pero clara. ¿Todo? Fabricasteis pruebas para controlarme. Pruébalo, respondió Judith y sonrió. Papá sacó su teléfono. Entra en casa, Maya. Papá, adentro ahora. Dudé, dividida entre el miedo y la furia, pero la expresión de papá era tan concentrada, tan controlada que obedecí. Entré, cerré la puerta con llave y observé por la ventana cómo papá hacía una llamada telefónica. 10 minutos después, apareció un coche de policía. A través de la ventana, vi a papá hablar con calma al oficial, señalando a Adam y Judith, luego a la casa. El oficial asintió, tomó notas, habló brevemente con Adam y Judith. No pude oír lo que se decía, pero vi la cara de Adam palidecer y la expresión de Judith cambiar de segura a preocupada. Finalmente, el oficial volvió a su coche. Adam y Judith subieron a sus vehículos y se fueron. Papá entró, con el rostro sombrío. ¿Qué les dijiste?, pregunté. La verdad. Que dejaste una situación de control, que aparecieron en mi casa sin ser invitados e hicieron declaraciones amenazantes sobre llevarse a tu hijo. El oficial lo documentó todo. Me entregó una tarjeta. Dijo que si vuelven a aparecer, llame de inmediato. También sugirió que presentáramos una denuncia policial por acoso y documentáramos el control coercitivo. Esa tarde, fuimos a la comisaría. La oficial que tomó mi declaración era una mujer de unos 40 años con ojos amables que escuchó sin juzgar mientras yo explicaba todo, las llaves del coche, la vigilancia del teléfono, el aislamiento, las amenazas. Esto es más común de lo que crees, dijo amablemente. Hiciste lo correcto al salir. Sigue documentando todo. Guarda cada mensaje, cada correo de voz, cada interacción. Al salir de la comisaría, mi teléfono, que había vuelto a encender para mostrarle a la oficial la aplicación de seguimiento que Adam había instalado, vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Si no vuelves esta semana, las cosas se pondrán feas. Piensa en Eli. Se lo mostré a papá, mi mano temblando. Él sacó su propio teléfono y respondió desde su número, ya no está sola. Luego tomó mi teléfono y lo apagó. Mañana te conseguimos un número nuevo. Esta noche, nos aseguramos de que todas las puertas y ventanas de esta casa estén cerradas con llave. Esa noche apenas dormí, saltando con cada sonido, convencida de que Adam aparecería y de alguna manera se llevaría a Eli mientras yo no miraba. La parte racional de mi cerebro sabía que papá estaba aquí, sabía que habíamos llamado a la policía, sabía que tenía protecciones legales comenzando a formarse a mi alrededor. Pero la parte traumatizada, la parte que había pasado un año siendo informada de que era incompetente, inestable, no apta, esa parte seguía susurrando que tenían razón, que no podía proteger a mi hijo, que iba a perderlo. Me levanté 3 veces para ver a Eli, solo para asegurarme de que todavía respiraba, todavía estaba a salvo, todavía era mío. La oficina de papá era un caos de papeles al tercer día.
Siempre había sido metódico. 30 años como bombero le habían enseñado a documentarlo todo, y ahora aplicaba ese mismo enfoque sistemático para construir nuestro caso. Encontré algo, gritó desde su escritorio, y corrí con mi café. Había estado revisando correos electrónicos antiguos, documentos financieros antiguos, cosas que Adam le había pedido que confirmara años atrás cuando compraron la casa por primera vez. Papá había mantenido todo organizado en carpetas etiquetadas, fechadas y anotadas. «Mira esto», señaló una cadena de correos electrónicos de hace 2 años. «Cuando tú y Adam estabais comprando la casa, Adam me dijo que ambos habíais discutido ponerla a nombre de él y de Judith por motivos fiscales. Me pidió que no te lo mencionara porque estabas estresada por la mudanza». Miré los correos, mi corazón hundiéndose. Nunca supe de eso. Me dijo que nuestros 2 nombres estaban en la escritura. No lo están. Papá sacó otro documento. La casa está solo a nombre de Adam. Has estado pagando la mitad de la hipoteca de una casa que legalmente no posees. La habitación dio un ligero giro. Cada cheque que había escrito, cada depósito que había hecho, cada $1 de mis ahorros que se había ido a nuestra casa. No poseía nada de ello. Lo planearon, susurré. Desde el principio. Sigue buscando, dijo papá sombríamente. Hay más. Mientras papá continuaba su inmersión profunda en los documentos, yo comencé a reconstruir mi propia confianza. Preparé el desayuno para él y sin que alguien criticara el valor nutricional. Jugué con él sin que alguien comentara sobre sus hitos de desarrollo o la falta de ellos. Lo vestí con ropa que yo elegí, no ropa que Judith aprobó. Me reí, de verdad me reí, de las caras tontas de Eli, de un anuncio divertido en la televisión, del terrible intento de papá de hacer tortitas que salieron con forma de arte abstracto. Suenas diferente, observó papá una tarde mientras veíamos a Eli apilar bloques. ¿Diferente cómo? Como si estuvieras aquí. Realmente aquí, no solo actuando. Tenía razón. La constante niebla de ansiedad, la perpetua sensación de que estaba a punto de estropear algo, la agotadora gimnasia mental de tratar de anticipar que desencadenaría una discusión, todo eso se estaba disipando, pieza por pieza. Empecé a escribir un diario de todo, como Lucinda había sugerido. No solo el abuso, sino la curación, las pequeñas victorias, Eli durmiendo mejor, mi apetito regresando, las pesadillas volviéndose menos frecuentes. Entonces Lucinda llamó con noticias que me helaron la sangre. Maya, necesito que escuches con atención, dijo por el altavoz mientras papá y yo nos sentábamos en la mesa de su cocina. He estado investigando un poco tus finanzas. Y encontré algo preocupante. Explicó que Adam había estado accediendo a mi cuenta de ahorros personal, la que había abierto antes de casarnos, la que se suponía que era solo mía, y transfiriendo dinero para pagar un préstamo privado. ¿Cuánto?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. $28.000 en los últimos 18 meses. No podía respirar. $28.000. Mi fondo de emergencia, mi seguridad, el dinero que había ahorrado de mi trabajo antes de que naciera Eli, el dinero que había planeado usar para volver a estudiar. El préstamo fue solicitado por Judith Bennett, continuó Lucinda. Para sus gastos personales. Adam ha estado usando tu dinero para pagar la deuda de su madre. ¿Podemos recuperarlo?, preguntó papá, su voz tensa de furia controlada. Podemos intentarlo. Será parte de los procedimientos de divorcio. Pero Maya, hay más. Lucinda hizo una pausa. Encontré intercambios de mensajes entre Adam y Judith. Formaban parte de los documentos de descubrimiento que el abogado de Adam proporcionó. No se dan cuenta de lo que revelan. Leyó algunos de ellos en voz alta, y cada uno se sintió como un puñetazo en el estómago. Mamá, Maya se está poniendo inquieta. Necesitamos mantenerla ocupada con el bebé. Limitemos su contacto con Harold. Él la hace cuestionar las cosas. Estoy de acuerdo. Deberíamos quitarle el coche por un tiempo. Hacerla más dependiente de nosotros. Empezó a hablar de volver a trabajar. No podemos permitir que eso suceda. Necesita concentrarse en ser madre. Discutían sobre mí como si fuera un problema que resolver, una variable que controlar, un proyecto que gestionar. Cada restricción, cada crítica,
Cada momento en que me había sentido loca por cuestionarlos, todo había sido calculado. Lo planearon todo, dije, mi voz hueca. Cada cosa. La cara de papá se había vuelto peligrosamente tranquila, como cuando estaba más enfadado. Lucinda, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Presentamos todo esto ante el tribunal. Manipulación financiera, evidencia documentada de control coercitivo y estos mensajes que muestran premeditación. Maya, esto fortalece tu caso considerablemente. Después de colgar, me senté en el porche mientras Ellie dormía la siesta, mirando la calle donde solía montar en bicicleta de niña. Pensé en la mujer que había sido antes de Adam, segura, ambiciosa, feliz. Pensé en la mujer en la que me había convertido en esa casa, pequeña, ansiosa, disculpándome constantemente por existir. Y pensé en la mujer en la que me estaba convirtiendo ahora, más fuerte, más clara, luchando. Papá salió y se sentó a mi lado. ¿Estás bien? Me quedé porque pensé que era mi culpa, dije en voz baja. Pensé que si pudiera ser mejor, hacerlo mejor, ser la esposa y madre perfecta que querían que fuera, entonces todo estaría bien. Nunca se trató de que fueras lo suficientemente buena, dijo papá. Se trataba de que ellos necesitaban el control. Y la gente así nunca tiene suficiente. Podrías haber sido perfecta, y habrían encontrado otra cosa que criticar, otra forma de mantener el poder. Ahora lo sé, lo miré. Pero por un tiempo, olvidé quién era. Lo recordaste, dijo papá simplemente. Eso es lo que importa. Esa noche, Adam apareció al otro lado de la calle, aparcado donde la farola no llegaba del todo, simplemente sentado en su coche y observando la casa. Papá llamó a la policía de inmediato. Para cuando llegaron, Adam se había ido, pero el oficial tomó un informe y lo anotó como posible comportamiento de acoso. Está escalando, advirtió Lucinda cuando papá llamó para ponerla al día. La gente que pierde el control a menudo lo hace. Maya necesita estar preparada para que empeore antes de que esto termine. Papá instaló cámaras en el porche y luces con sensor de movimiento en el patio. Activó un sistema de seguridad esa noche. La señora Patterson de al lado prometió vigilar durante el día. No vamos a arriesgarnos, dijo papá con firmeza. Sostuve a Ellie esa noche, cantándole la canción de cuna que mi madre solía cantarme, y sentí algo solidificarse dentro de mi pecho, resolución, determinación, la certeza absoluta de que, pasara lo que pasara, protegería a mi hijo. Intentaron romperme. Intentaron hacerme dudar de mí misma, hacerme débil, dependiente y controlable. Pero no estaba rota. Estaba enfadada, y estaba lista para luchar. El juzgado se sentía enorme e intimidante. Todo de suelos de mármol y pasillos resonantes y gente con traje que pasaba apresuradamente con expresiones serias. Llevaba el único vestido profesional que había logrado empacar, mis manos temblando ligeramente mientras sostenía la carpeta de documentos que Lucinda había preparado. Papá caminaba a mi lado, sólido y firme, con Ellie asegurado en un portabebés en su pecho. Lucinda nos guiaba, sus tacones resonando con confianza en el suelo pulido. Al otro lado del pasillo, los vi. Adam con un traje que nunca le había visto, probablemente comprado solo para esto. Judith a su lado, vestida como si asistiera a una reunión de negocios, su rostro compuesto y seguro. Me miraron, y vi cálculo en los ojos de Judith, desdén en la expresión de Adam. Pensaban que ya habían ganado. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado, pero no menos intimidante. Nos sentamos a un lado, ellos al otro, y la jueza, una mujer de unos 60 años con ojos agudos y una expresión que sugería que había escuchado todas las excusas y mentiras posibles, revisó los documentos ante ella. La audiencia comenzó. El abogado de Adam habló primero, pintando un cuadro de un esposo y una abuela preocupados tratando de ayudar a una nueva madre inestable. Presentaron su evidencia, capturas de pantalla de mensajes de texto donde yo había admitido estar cansada, fotos donde Ellie lloraba, una carta de Judith detallando sus preocupaciones sobre mi salud mental. Todo estaba tan cuidadosamente construido, tan creíble si no conocías el contexto. Sentí que mi confianza flaqueaba hasta que Lucinda se inclinó y susurró, «Deja que terminen. Seguimos nosotros». Entonces Judith cometió su primer error. No pudo evitarlo.
Cuando la jueza hizo una pregunta aclaratoria sobre por qué habían tomado las llaves de mi coche, Judith interrumpió: «Señoría, si me permite, Maya no estaba siendo responsable. Dejó el coche en marcha varias veces. No recordaba dónde aparcaba. Claramente no era capaz de». «Señora Bennett», dijo la jueza bruscamente, «tendrá la oportunidad de hablar cuando se le llame. Una interrupción más y se le pedirá que abandone la sala». La cara de Judith se sonrojó, pero se sentó, con la mandíbula apretada de furia contenida. Cuando fue nuestro turno, Lucinda fue metódica y devastadora. Presentó la aplicación de seguimiento en mi teléfono, los registros financieros que mostraban retiros no autorizados, los mensajes entre Adam y Judith discutiendo estrategias para mantenerme dependiente, los informes policiales que documentaban su acoso, la documentación del coche que mostraba que estaba registrado a nombre de Judith, no al mío, a pesar de ser un regalo. Lo más condenatorio de todo, presentó mis expedientes médicos, que no mostraban ningún diagnóstico de depresión posparto o psicosis, contradiciendo sus afirmaciones sobre mi inestabilidad mental. La defensa ha pintado a la señora Bennett como una familia preocupada que ayuda a una madre enferma, dijo Lucinda claramente. Lo que la evidencia muestra es un esfuerzo coordinado para aislar, controlar y explotar financieramente a mi cliente. Esto es control coercitivo de manual. Adam intentó mantener su acto de marido triste, explicando cómo solo intentaba protegerme, mantener unida a nuestra familia. Pero cuando la jueza le preguntó directamente sobre el acceso no autorizado a mi cuenta de ahorros, tropezó. Teníamos un acuerdo. El dinero era para gastos familiares. ¿Autorizó la señora Bennett estos retiros? Bueno, no explícitamente, pero discutimos. ¿Sí o no, señor Bennett? No. La jueza hizo una anotación, su expresión indescifrable. Entonces hablé yo. Lucinda me había instruido para mantener la calma, ceñirme a los hechos, no dejar que la emoción abrumara la narrativa. Pero cuando la jueza me pidió que describiera mi experiencia, algo dentro de mí se rompió. Señoría, no se me permitía ver a mi padre, dije, mi voz temblorosa pero clara. Cuando quería visitarlo, siempre había una razón por la que no podía. Adam tenía algo de trabajo. Judith no se sentía bien. El bebé necesitaba rutina. Cada vez que intentaba mantener contacto con mi propio padre, se me decía que estaba siendo egoísta, que no estaba priorizando a mi familia. Tomé aliento, mirando directamente a la jueza. Me quitaron el coche y me dijeron que era irresponsable. Vigilaron mi teléfono y dijeron que era por mi propio bien. Accedieron a mis ahorros y dijeron que era para gastos familiares. Me hicieron dudar de mi propia memoria, de mi propio juicio, de mi propia cordura. Y cuando finalmente me fui, cuando finalmente elegí protegerme a mí misma y a mi hijo, amenazaron con quitármelo. Dijeron que no era apta, que era inestable, que me arrepentiría de haberme ido. Mi voz se quebró, pero continué. No era perfecta. Estaba cansada. Estaba ansiosa, pero no era inestable. Estaba siendo sistemáticamente destrozada por personas que decían amarme. Y todo lo que quiero ahora es la oportunidad de criar a mi hijo en paz, sin miedo, sin control, sin que alguien me diga que estoy fracasando como madre cada día. El tribunal quedó en silencio cuando terminé. Incluso Judith, por una vez, no tenía nada que decir. La jueza revisó sus notas durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, levantó la vista. Basándome en la evidencia presentada, la manipulación financiera, el control coercitivo documentado, el acoso tras la partida de la señora Bennett y la falta de cualquier evidencia creíble de inestabilidad mental, dicto lo siguiente. Se ajustó las gafas. Maya Bennett retiene la custodia física y legal completa de Ellie Bennett a la espera de una evaluación adicional. Se concede una orden de protección que prohíbe a Adam Bennett y Judith Bennett contactar a la señora Bennett, directamente o a través de terceros, acercarse a menos de 500 pies de su residencia y cualquier comunicación sobre el niño excepto a través de abogados o visitas supervisadas por el tribunal. Señoría, Adam comenzó a levantarse, pero su abogado lo detuvo. Además, continuó la jueza, su tono no admitía discusión. Ordeno una auditoría financiera completa para determinar el alcance de los retiros no autorizados de las cuentas de la señora Bennett, con restitución a determinar. Señor Bennett,
Debería considerarse afortunado de que no esté remitiendo este asunto para un proceso penal en este momento. Judith de hecho se levantó. Esto es absurdo. La estábamos ayudando. Harold Bennett ha estado manipulando. Señora Bennett, siéntese inmediatamente o será retirada de la sala, dijo la jueza fríamente. He revisado la evidencia. La única manipulación que veo documentada aquí es la suya. El mazo golpeó con un chasquido seco que pareció resonar en todo mi cuerpo. Se levanta la sesión. Me derrumbé en los brazos de Lucinda, sollozando meses, quizás años, de miedo, culpa y vergüenza. Papá nos envolvió a las dos en un abrazo, con él y a salvo entre nosotros, probablemente confundido sobre por qué mamá lloraba, pero el abuelo sonreía. Lo hiciste, cariño, susurró papá en mi cabello. Eres libre. Fuera del juzgado, Adam lo intentó una última vez. Estábamos caminando hacia el coche cuando gritó desde el otro lado del estacionamiento, su voz desesperada y cruda. Maya, podemos arreglar esto. No tires nuestro matrimonio a la basura. Piensa en Ellie. Necesita a su padre. Me detuve. No porque estuviera tentada, no porque dudara, sino porque necesitaba marcar este momento. Necesitaba decir lo que debería haber dicho hace meses. Me giré para mirarlo, de pie entre mi padre y mi abogada, sosteniendo la orden de protección que lo mantendría alejado de mí. No, Adam, dije, mi voz firme y clara. Ellie necesita una madre que esté a salvo, que sea libre, que pueda enseñarle que el amor no se parece al control. Ya no puedes manipularme. Ya no puedes hacerme dudar de mí misma. No obtendrás ninguna parte de mí nunca más. Su rostro se descompuso, pero no sentí nada. Ni culpa, ni duda, solo claridad. Me di la vuelta y caminé hacia la camioneta de papá, y no miré hacia atrás. 2 semanas después, papá me ayudó a mudarme a mi propio apartamento. Era pequeño, de una habitación con espacio para la cuna de Ellie, una cocina diminuta, una sala de estar lo suficientemente grande para un sofá y algunos juguetes. Pero era mío. De verdad, mío. Mi nombre en el contrato de arrendamiento, mi elección de cortinas, mis decisiones sobre todo, desde qué comer hasta cuándo dormir y a quién se le permite entrar. Coloqué la cuna de Ellie junto a la ventana donde la luz de la mañana lo despertaría suavemente. Colgué la foto de mi madre en la pared, su rostro sonriente, sus ojos que se parecían tanto a los míos. Su expresión que parecía decir, estoy orgullosa de ti. Mamá, susurré, tocando el marco. Ahora estoy a salvo. Estamos a salvo. Esa primera noche sola en mi propio apartamento. Después de que papá se hubiera ido y Ellie estuviera dormido y el silencio se sintiera a la vez aterrador y liberador, me senté en mi sofá de segunda mano y simplemente respiré. Nadie estaba vigilando lo que hacía. Nadie iba a criticar mis elecciones. Nadie iba a decirme que estaba fracasando. Saqué mi teléfono, número nuevo, sin aplicaciones de seguimiento, solo mío, y le envié un mensaje de texto a mi padre. Gracias por salvarme. Su respuesta llegó de inmediato. Te salvaste a ti misma. Yo solo te recordé quién eras. Dejé el teléfono y miré alrededor de mi pequeño apartamento. El comienzo de algo nuevo. La base de una vida construida en mis propios términos. Por primera vez en más de un año, no tenía miedo. No estaba rota. Era libre. Y en algún lugar en la quietud de ese pequeño apartamento, con mi hijo durmiendo pacíficamente en la habitación de al lado, y mi futuro extendiéndose incierto pero mío, sentí algo que casi había olvidado que existía, esperanza. Esperanza real, sólida, inquebrantable. Esto era solo el comienzo. Habría días difíciles por delante, batallas legales que terminar, curación que hacer, una vida que reconstruir desde cero. Pero esta noche, en este momento, me permití sentir la victoria. Había luchado. Había ganado. Y nadie, ni Adam, ni Judith, ni nadie, me controlaría nunca más. Cuando alguien te hace sentir que estás perdiendo la cabeza por querer respeto básico y libertad, ¿cómo sabes cuándo es el momento de marcharte? Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para más historias sobre encontrar la fuerza en situaciones imposibles.